Muy buenas tardes a todos. Disculpen que empezamos 4 minutos tarde después de lo que comenzamos usualmente. Por favor, me confirman si me escuchan bien y logran ver la presentación en pantalla. Sí. Excelente, excelente. Entonces estamos confirmados. Ahora, fíjense muy bien, antes de empezar voy a dar algunos avisos. Primeramente, les comunico que esta semana siguen con los laboratorios. Esta semana van a partir con los laboratorios de ultrasonido. Ahora, yo sé perfectamente que estamos dando retroalimentación del tema de resonancia y en su laboratorio llevan ultrasonido. Entonces, parecería algo eh, incongruente que estén recibiendo el laboratorio antes de la clase. Bueno, en realidad estamos así en esta situación por cómo se tuvo que alterar la programación después de las semanas que perdimos. Ahora, yo sé perfectamente que para ir a su laboratorio necesitan eh, haber visto el tema en la clase. Entonces yo por eso compartí todo el contenido en su plataforma. Entonces usted puede ver el contenido ultrasonido en la plataforma con las grabaciones que previamente yo subí, con los documentos que previamente yo compartí. Entonces, realmente no hay justificación para que vaya a ir sin nada al laboratorio. Entonces usted tiene toda completa libertad de estudiar el contenido ultrasonido para que esto les sirva con los laboratorios. Eh, por lo menos el resto de esta semana vamos a estar con resonancia magnética porque es un tema que necesita bastante acompañamiento. Por eso es que ven de que yo les estoy dando seguimiento en el chat. ¿Qué pasa? Porque no han ingresado. Porque este tema necesita bastante seguimiento y no lo podemos dejar informalmente. En cierto sentido, yo a veces me tomo como cierta atribución de estar moviendo a los estudiantes para que se unan a estas reuniones porque son súper importantísimas. No podemos dejarlas tan informalmente porque son esenciales para el desarrollo y comprensión de este tema. Ahorita ya vamos a comenzar con la parte difícil de ultrasonido. Perdón, con la parte difícil de resonancia. Vamos a comenzar con la parte más difícil. Necesito, por favor, que presten completa atención a todo lo que vamos a ver ahorita en el transcurso de esta semana. Pregunten si no comprenden algo, me dicen, puedo volver a explicar esto, puedo volver a explicar esto, no entiendo tal cosa. Podría explicarlo tal vez de otra manera que la podamos entender. ¿Por qué? Porque es súper importante. Vamos a encontrarnos ahorita con la parte de adquisición de la imagen y parámetros radiológicos y vamos a analizar bastantes cosas, bastantes factores. Y a veces esto puede llegar a ser difícil si usted tiene una duda y no la aclara en ese momento. Entonces, por favor, necesito compromiso de todos. Por eso es que yo los estoy obligándolos así en el chat como que fueran estudiantes de secundaria a asistir a estas reuniones porque son súper importantes. Ahora, otra cosa con respecto a su examen. Bueno, por lo menos el día de ayer revisé la mitad de los exámenes que han realizado. Sí debo felicitarlos realmente porque varios mejoraron la nota del primer examen. Varios mejoraron la nota que tenían con respecto al primer examen y se han levantado poco a poco. La ventaja que tenemos en estos exámenes es que los exámenes no valen tanto como que si fuese la metodología presencial. Aquí en la metodología en línea le damos bastante énfasis a lo que es el acumulativo, por eso que ustedes ven que tienen que hacer 20 puntos de acumulativo y los laboratorios también tienen su parte de trabajos. Entonces le damos bastante énfasis a los trabajos y lo dejamos prácticamente en mitad de exámenes y mitad de trabajos. Por eso es que es súper importante que también se comprometa con los trabajos, además de comprometerse con el estudio por los exámenes. Entonces tenemos esas ventajas. Y yo esperaría que por lo menos en el transcurso de esta semana ya le esté dando la nota del examen. Tengamos un poquito de paciencia, si es verdad que el sistema revisa bastante la mayor parte del examen, pero yo siempre necesito estar supervisando que el sistema, cualquier cosa, que por ejemplo que hayan dado una respuesta y la respuesta eh, esté buena, pero que el sistema no la haya reconocido, tengo que evaluar todo eso. Entonces eso lleva su tiempito. También tengo que revisar, eh, por ejemplo, de que no haya irregularidades o también revisar muy bien esas preguntas respuestas breves.
Todo eso lo tengo que revisar y tener una pauta lista, obviamente. Entonces, la pauta lista y la rúbrica lista para que cualquier duda o consulta ustedes recurran a esa pauta y así puedan ver que esto se realizó completamente y así puedan aclarar su duda. Entonces, bueno, eso con respecto al examen y vamos a partir entonces ahorita vamos a retomar, mejor dicho, nuevamente con el tema de resonancia. Entonces nos quedamos última vez por esta parte, los gradientes. Como yo les dije, esta parte de los gradientes, vamos a ver qué les ha dicho de los gradientes, cuál era su utilidad, mejor dicho. ¿Cuál era la utilidad de los gradientes? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Los escucho? Son los que cambian de dirección para lo de los campos magnéticos. Ok, excelente. Vamos a añadir, cambian. Bueno, sí, quizás eso no lo vimos en la clase anterior, pero sí lo vimos, sí está dentro de los videos de explicación que les mandé anteriormente. Excelente. Cambian la dirección de los campos magnéticos. Cambian la dirección, perdón, mejor dicho, del campo magnético. Campo magnético del imán. Excelente. Y me gusta esa respuesta porque vamos entonces, comenzaría ahora con esto ahorita. Cambian la dirección del campo magnético del imán. ¿Qué significa eso? Vamos a ver cómo es eso de que cambia la dirección del campo magnético del imán. Vamos a ir y voy a retomar aquí una de los dibujos de arriba a este dibujo de arriba. Fíjense muy bien, nos vamos a enfocar ahorita en ese tipo de imán porque es el que nosotros utilizamos en nuestro centro de diagnóstico. Quiero que observen las líneas de campo cuando pasan por el paciente. ¿Qué observan ustedes ahí? Que las líneas son rectas, ¿verdad? Son rectas con respecto al paciente. Miren ustedes aquí qué pasa cuando las líneas de campo se aproximan al paciente. ¿Qué ven ustedes aquí? Que son completamente rectas, ¿verdad? Que van en una línea, en una sola dirección. Eso es lo que podemos observar. ¿Me confirman cuando las líneas de campo van en torno al paciente? ¿Me confirman? Si pueden ver ese fenómeno. Sí, se logra ver. Sí, exactamente. Mira, observe qué pasa con las líneas de campo. Vienen y cuando pasan por el paciente van en una sola dirección. En esta dirección hacia la salida. Ahora, ¿qué pasa? Eso me dificulta a mí cuando yo quiero conseguir información espacial dentro del paciente. ¿Qué me refiero con información espacial? Me refiero a qué punto específico está ubicado un órgano y cuánto tamaño tiene ese órgano. Entonces eso me limita bastante porque la información solo va en torno a una dirección, que es esta dirección donde se dirigen las líneas de campo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se quiere con estos gradientes, es, disculpen, pero no sé si a ustedes les aparece puntos en que la pantalla se vuelve oscura. ¿No les aparece eso? No. Ok, son los de mi monitor, entonces qué bueno. Sí, porque está bien feo ahorita, se está volviendo. Voy a continuar y espero que no les moleste a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quieren conseguir los gradientes es que se cambie la dirección de ese campo magnético, que solo va en una dirección, y se cambie. Entonces, esto es lo que hace precisamente los gradientes. Bueno, antes de partir aquí, estos gradientes son un conjunto de imanes. Como lo dije en su momento, son un conjunto de imanes, como lo pueden ver aquí. Un imán, este imán en color verde que ustedes identifican, que se llama gradiente Z, este imán en color rojo, que se llama gradiente en X, y este imán en color amarillo, que se llama gradiente en Y. ¿Por qué gradiente X, gradiente Z y gradiente en Y? Ahorita vamos a ver eso. Fíjense muy bien que resulta que el principio de esos gradientes es que, como su compañero nos dijo, nos permite cambiar la dirección del campo magnético del imán central. Lo cambia porque esos son pequeños imanes. Entonces, como son pequeños imanes, también ejercen un tipo de campo magnético y cuando interacciona con el campo magnético del imán central, esto cambia una dirección en la línea del campo magnético que pasa por el paciente. Entonces, como vimos en un inicio, el campo magnético, cuando no se están utilizando esos gradientes, va en una sola dirección en el paciente, como ustedes pueden ver aquí. Digamos que aquí, este es el centro del equipo.
aquí es donde va acostado el paciente. Solo que obviamente aquí no lo vemos porque no nos interesa ver el paciente, nos interesa ver la dirección de la línea de campo. Entonces, ¿qué pasa? Esa dirección de la línea de campo va en una sola dirección. Cuando nosotros queremos utilizar los gradientes para obtener información ya espacial, se encienden los gradientes y lo que pasa con esa línea de campo es que ya ahora torna no en una sola dirección, sino que ya torna en una dirección con un componente en Y y con un componente Z y con el componente en X. ¿Qué significa esto? Que ahora el campo magnético, en vez de ir solo a esta dirección, ahora tiene una componente. Me permiten, quiero buscar, aquí está. Ahora tiene una componente siempre en X, tiene una componente en Y, y tiene una componente en Z que aquí no la vemos, pero que es, porque está ilustrando una figura 2D. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Que ahora la línea de campo va a tener un alto, un alto, un largo, y también va a tener, ¿cómo sería la otra componente que iríamos? Alto, largo, y vaya, podríamos ponerle así, espacialmente las tres direcciones, es lo que yo me refiero. Ahora va a estar en tres direcciones del campo. Lo que pasa es que aquí solo vemos dos direcciones, como está la imagen, ¿verdad? Que la imagen nos limitamos a la pantalla. Pero, bien, el asunto es que el campo magnético pasa a tener una sola dirección a tener tres direcciones en X, Y, Z. Y esto es precisamente lo que nos sirve a nosotros para ubicar espacialmente los objetos. Para ubicarlos espacialmente. Disculpe, ingeniero. Ajá, le escucho. Sí, se puede decir, tengo esa duda sobre el eje Z, ¿se puede utilizar como rotación o en este caso no va? No es rotación. No es rotación. Vaya, considerémoslo, por ejemplo, la esquina de una pared. Así. La esquina de una pared. Imaginen la esquina de una pared y usted ahí puede identificar las tres dimensiones. Usted va a ver un largo, un alto y también otra línea que se desplace hacia otra dirección, además del alto y largo. Y largo. Como diagonal. ¿Qué vemos nosotros espacialmente? Tres dimensiones, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que ubiquen. Que estamos dándole tres dimensiones a la línea de campo. Eso es lo que yo quiero que ubiquen. Con los ejes Z, X y Y. Así se les conoce, ejes Z, X y Y. Se les conoce así a las tres dimensiones, espacialmente ubicando las tres dimensiones. Entonces, ¿qué pasaba? Partimos nosotros de una línea de campo en una sola dimensión, o sea, en una sola dirección. Ahora tener una línea de campo en tres dimensiones. Y esto nos va a ayudar a nosotros a poder ubicar espacialmente los tejidos u objetos que estén dentro del paciente, como órganos o objetos externos. Ahora, ¿cómo es este proceso de ubicación espacial? Eso todavía no lo vamos a ver. Estamos diciendo de que esto nos ayuda a ubicar espacialmente los objetos, pero no estamos diciendo cómo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver un poquito más adelante ya cuando veamos los parámetros radiológicos. Por el momento sí tengamos muy presente eso. Voy a borrar esto. Y si no hay una pregunta con respecto a esto, yo puedo avanzar a la siguiente. Y quiero que veamos esto, emisores y receptores de radiofrecuencia. ¿Qué pasa aquí? Fíjense muy bien aquí. A ver, ¿para qué les dije yo que servían estos emisores y receptores de radiofrecuencia? ¿Alguien que nos recuerde? ¿Alguien que nos recuerde, por favor? ¿Para qué servían? Lo escucho. ¿Para qué servían estos emisores y receptores de radiofrecuencia? Vamos a ver, lo escucho. El emisor es el que emite una señal de frecuencia y la antena es la que la recibe. Ajá, emiten y reciben señales de radiofrecuencia. Y sí, hasta su nombre lo dice, ¿verdad? Emiten y reciben señales de radiofrecuencia. Como les dije en su momento, el estudio de resonancia se obtiene gracias a que el equipo emite pulsos de radiofrecuencia. Estos pulsos de radiofrecuencia los absorbe el paciente y luego en un momento dado los remite hacia el equipo. Y entonces el paciente, y entonces el equipo capta estos pulsos que remite el paciente y con eso consigue la información que está internamente el paciente. Ahora, el asunto es que
hay varios tipos de este tipo de emisores y receptores de radiofrecuencia, que yo los nombro como antenas de radiofrecuencia, antenas de RF. Cuando ustedes ven RF, me refiero a radiofrecuencia. A radiofrecuencia. En los laboratorios también se le conocen también como bobinas de radiofrecuencia. Cuando ustedes identifiquen esos dos términos, sepan que es exactamente lo mismo. Cuando identifiquen estas dos palabras, sepan que es exactamente lo mismo. Así que no nos vayamos a complicar en eso. Ahora, ¿qué pasa? Hay tres tipos de antenas o bobinas de radiofrecuencia. Está la de cabeza, la de cuerpo entero y la de superficie. Fíjense muy bien que esta es la del cuerpo entero. Esta es la que trae el equipo. El equipo ya la tiene instalada. ¿De qué manera? No sé si voy a adelantarme un poquito a las diapositivas de arriba y para que ustedes vean cómo es que la tiene instalada. Aquí, precisamente, yo les dije que aquí estaban emisores receptores de radiofrecuencia. Entonces aquí está uno de los tipos de antena que queremos ubicar, que es la de cuerpo entero. ¿Para qué sirve? Para poder emitir radiofrecuencias y recibir las radiofrecuencias a lo largo de todo el cuerpo. Por eso es que se llama cuerpo entero. ¿Por qué? Porque están ubicados para estar emitiendo y recibiendo radiofrecuencias de todo el cuerpo. Ahora, vamos a adelantarme un poquito. Luego, ¿qué sucede? Fíjense muy bien que está también el hecho de que hay dos tipos de bobinas. También hay otros dos tipos más. El de cabeza y el de superficie. ¿Qué pasa? Porque si yo tengo una antena o bobina de cuerpo entero que puede captar toda la información del paciente, también a veces se suele recurrir a bobinas o antenas de radiofrecuencia de cabeza y de superficie. ¿Por qué esto así? Bueno, resulta que fíjense muy bien que en el ambiente, estoy viendo el entorno clínico de la instalación, se genera cierto grado de ruido. Este ruido puede ser, por ejemplo, generado por equipo electrónico que también genera radiofrecuencia, o el mismo paciente también genera cierto tipo de radiofrecuencia, o por ejemplo, las lámparas de luz que están en la instalación también pueden generar un tipo de radiofrecuencia. Y entonces, ¿qué pasa? Esto añade ruido a la imagen. Entonces voy a crear aquí, fíjense muy bien aquí. Hay fuentes de ruido en la instalación. Hay fuentes de ruido en la instalación. Entonces hay fuentes de ruido, como les dije, otros equipos electrónicos que emiten RF o lámparas de luz, o el mismo paciente puede emitir radiofrecuencias, o el mismo paciente emite radiofrecuencias, pero que no son propiamente la información del estudio, sino que son ya por aspectos más naturales del cuerpo. Entonces, estas son fuentes de ruido, y estas fuentes de ruido causan ruido a la imagen. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo enfoco las antenas a una sola región, se reducen estas fuentes de ruido. Se reducen bastante estas fuentes de ruido y pasa otra situación, que la señal que están recibiendo estas antenas, cuando se acercan más al área de estudio, es más fuerte. Observen aquí qué pasa con las antenas de radiofrecuencia de cabeza y superficie. Como están más cerca al paciente, además de estar captando menos fuentes de ruido, que también generan radiofrecuencias, está recibiendo una señal más intensa porque está más cerca del paciente. Entonces reconozcamos también esto. Reconozcamos eso, que las antenas o bobinas las antenas de RF, de cabeza y superficie reciben
una señal más intensa. Me permiten que no se ve aquí. Reciben una señal más intensa al estar más cerca del paciente. Aquí voy a bloquear esto. Entonces, ¿qué pasa cuando está recibiendo una señal más intensa? Obviamente, como está recibiendo una señal más intensa del paciente, dentro del equipo se está generando más señal electrónica. Recordemos ese concepto de señal electrónica. Lo vimos en su momento cuando estábamos viendo el primer parcial y también lo vimos cuando pasamos con el estudio de tomografía, que mientras más señal recibía el equipo, era menos visible el ruido electrónico que se genera, que siempre se genera internamente dentro del equipo. Entonces, ¿qué pasa? Utilizamos diferentes tipos de antenas porque así puedo reducir el ruido en la imagen. Yo puedo reducir el ruido en la imagen cuando, en vez de utilizar una antena de cuerpo entero, utilizo, por ejemplo, una antena de superficie para un estudio más pequeño, para un área más pequeña, o un estudio de cabeza para ya una resonancia de cráneo. Entonces yo logro reducir el ruido. Vamos a ver, para aclarar muy bien este concepto, quiero presentarles la siguiente imagen, si me permiten un momento. Denme un momento, voy a abrir una imagen. Voy a borrar esto, ya voy a borrar todo esto. Y denme un momento. Vamos a ver. Tengo una consulta, general. Ajá, dígame. Digamos, cuando usamos así las antenas más pequeñas, siempre tienen el mismo principio de cuando usábamos detectores más pequeños para estructuras pequeñas. Siempre vendría siendo similar. No, no es similar, no es similar. No es similar. Vamos a ver. No sé si ven la nueva imagen que puse aquí. ¿Captan la imagen? Bueno. No. Ok, permítame. Denme un momento. Aquí. ¿Están captando la imagen ya? Sí. Sí. Excelente. Ya, esto es lo que yo quiero que vean. Fíjense muy bien aquí. Bueno, yo me disculpo porque esta imagen es en inglés, por si alguien no maneja estos términos en inglés, aquí se lo puede traducir inmediatamente. Estas son las antenas de, bueno, aquí dice el título, dice Radio Frequency Coils. Entonces, antenas de radiofrecuencia. Sí, voy a poner de radiofrecuencia. Voy a quitar esto y lo voy a poner aquí. Bueno, el punto es que esto, antenas de radiofrecuencia, y esta es la radiofrecuencia de cabeza. Esta es la de cuerpo entero. Cuerpo entero. Esta es la de superficie. Superficie. Ahora, yo lo que quiero es que capten esto. Cuando yo me enfoco, bueno, el punto es que utilizando una antena de radiofrecuencia de cabeza y de superficie, yo tengo una imagen con menos ruido, como ven ustedes aquí. Vamos a ver si, no sé si logran captar el nivel de ruido que genera aquí. Lo voy a acercar un poquito más aquí. Aquí es lo que yo quiero que vean. Esta parte aquí, el ruido. El ruido, cuando utilizo para un estudio con antenas de cuerpo entero, se está generando relativamente bastante ruido. Cuando yo me enfoco a una hora específica, un área específica, digamos que quiere hacer una resonancia de cabeza, perdón, de cerebro, entonces yo utilizo una antena de radiofrecuencia solo para cabeza, yo estoy reduciendo el ruido en la imagen. Si yo estudiase, por ejemplo, una región pequeña, perfectamente podría utilizar una antena de superficie y el ruido sería muchísimo menos porque está captando menos ruido ambiental y también están acercando la antena al paciente y está recibiendo una señal más intensa. Entonces, cuando recibe una señal más intensa, estamos creando una señal electrónica más fuerte y el ruido electrónico que cuenta el equipo es menos visible en la imagen. Entonces, es lo que conseguimos. Estamos consiguiendo menor ruido en la imagen cuando utilizamos antenas de radiofrecuencia específica para una región específica. Es lo que conseguimos. Ahora, tengamos en cuenta esto, que si yo quiero, por ejemplo, obtener una imagen con un foco
bastante grande, yo no puedo estar utilizando por ejemplo, una antena de radiofrecuencia de superficie si yo quiero un FOB bastante grande. ¿Por qué? Porque se me está limitando bastante utilizar un FOB grande para un área de estudio que se limita a la antena de radiofrecuencia. Entonces, en ese sentido, a veces, sí, en ese sentido, sí es muy necesario, por ejemplo, llegar a utilizar una antena de radiofrecuencia de cuerpo entero si yo quiero un FOB de imagen bastante grande. Ahora, si el FOB tal vez es pequeño, yo perfectamente puedo utilizar una antena de superficie para ese estudio concreto. Bueno, no sé si captamos esto es lo que dije ahorita. ¿Entendimos muy bien esto? Por el momento, sí. Excelente. Entonces voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Pregunta de examen. ¿A quién le pregunto? Vamos a ver. Desmi, ¿se encuentra ahí, Desmi? ¿Desmi? Sí, aquí está. Está bien, Desmi. Pregunta de examen. ¿Por qué? ¿Qué ventajas me brinda utilizar antenas de radiofrecuencia para cabeza y superficie? Vamos a ver. ¿Qué ventajas? Tal vez hay quien pueda ayudarle a Desmi. Brinda un menor ruido en la imagen y también se produce una mejor señal en el área que necesitamos. Ajá, exactamente. Es muy buena respuesta. Y vamos a ver, ¿qué desventaja tendría yo de utilizar una antena de radiofrecuencia de superficie? Alguien que nos ayude a responder eso. ¿Qué desventaja tendría yo? Disminuir el FOB. Exactamente. Que si yo quiero una imagen con un FOB grande, es decir, con un área de estudio grande, yo no puedo estar utilizando una antena de superficie porque la información que va a estar captando es de una superficie pequeña, como no está aquí. Entonces, para esos casos, sí es más razonable estar utilizando una de cuerpo entero que me permita a mí estudiar un FOB más grande, obtener un FOB más grande, es decir, un área de estudio mayor. Eso sí quiero que lo tomemos en cuenta. Listo. Entonces, captamos esto. Y deme en un momento, porque si no, yo te pregunta qué es ahorita o tienen alguna pregunta. ¿No hay ninguna preguntas en lo que abro la siguiente presentación? Ahora, bueno, si me pregunta, vamos a ir a ya lo pesado. Hoy sí ya. Vamos a comenzar a lo siguiente. Antes de comenzar con este tema, lo puedo dejar una frase que me la dijo, que una vez me la comentó el docente que daba antes de esta clase. Bueno, antes de que yo diera esta clase, obviamente, yo empecé a dar esta clase a inicios del año, pero antes de que yo la empezara a dar, estaba otro catedrático que se llama Juan Calderón, no sé si alguno de ustedes lo conoció alguna vez o escuché hablar de él. Él me comentó una frase bastante interesante, porque yo fui básicamente aprendiz de él, fui aprendiz de él, en un montón de cosas, tanto en el tema de diagnóstico como en el tema de radioterapia. Entonces él una vez me dijo una cosa bien interesante y me comentó, si te gusta el tema de resonancia magnética, es que aún no lo entiendes. Eso fue lo que me dijo. Y entonces, si te gusta el tema de resonancia magnética, es que aún no lo entiendes. ¿Por qué? Porque resulta que el tema de resonancia es bastante complejo. Y esto a veces uno, como es bastante complejo, a veces uno lo odia. Lo odia cuando se pone a estudiar la profundidad y ve lo complejo que puede llegar a ser. Entonces, me quedo pensando en eso. Y muchas veces, a veces tenemos esa frase, ese lema en varias cosas que son difíciles. Por ejemplo, cuando llevaba circuitos, una vez un compañero, una vez comenté que me gustaba el tema de circuitos eléctricos. Y entonces un compañero me dijo, si te gusta el tema de circuitos eléctricos es que no lo entendés. Porque cuando uno estudia a profundidad algo,
ven lo complejo puede llegar a ser el tema, y entonces ahí ve que no es tan sencillo para sentirle el gusto desde el inicio. Es lo que yo quiero dar a entender. Entonces, lo que vamos a estudiar ahorita va a ser ya meramente procesos físicos. Y sí, por favor, quiero compromiso de todos. Si ustedes ven que no le entienden alguna parte, me dicen, puedo volver a explicar esto, puedo verificar esto, para trabajar en conjunto con esto, porque es la idea de estas reuniones. Vamos a trabajar en conjunto. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué pasa inicialmente? Fíjense muy bien que lo que sucede es que inicialmente, naturalmente, ustedes saben de que el cuerpo humano se compone de átomos, ¿verdad? Eso lo saben muy bien. Saben muy bien que el cuerpo humano se compone de átomos y que en su mayoría son átomos de hidrógeno, como lo vimos en un inicio, que los átomos de hidrógeno es el mayor elemento con que está compuesto el cuerpo humano. ¿Qué pasa? Resulta que cuando vienen ustedes y, por ejemplo, el paciente se acuesta en la camilla y recibe el campo magnético del equipo, estos átomos de hidrógeno, que inicialmente están orientados así cualquiera al azar, inicialmente, naturalmente, estos átomos de hidrógeno están orientados hacia cualquier parte. ¿Qué significa esto? Imaginen los átomos de hidrógeno como que si fuesen pelotitas chiquitas, como que si fuesen pelotitas chiquitas que están dispersadas y orientadas al azar. ¿Qué pasa? Cuando hay en el campo magnético, interactúa con estos átomos de hidrógeno en el cuerpo humano. Estos átomos ahora van a orientar en su mayor parte hacia la línea de campo del campo magnético, como lo ven ustedes aquí. Entonces nosotros pasamos de un orden aleatorio de los átomos de hidrógeno a una dirección concreta con respecto a la línea de campo. Si comprendemos esa parte, ya estamos entendiendo una muy buena parte de este tema. Si comprendemos ese fenómeno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué sucede esto? Y fíjense muy bien que esto es concreto con los átomos de hidrógeno. Esto pasa con los átomos, por lo menos a nivel del cuerpo humano. Esto es lo que estudiamos, esto sucede más que todo con los átomos de hidrógeno. Nosotros sabemos muy bien que el cuerpo humano también se compone de otros átomos, por ejemplo, átomos de carbono, átomos de nitrógeno, átomos de oxígeno, pero este fenómeno no es tan ocurrente con otro tipo de átomos, sino que más que todo sucede con los átomos de hidrógeno, porque los átomos de hidrógeno son más susceptibles con el campo magnético. De hecho, y en general, fíjense muy bien aquí, este fenómeno que vemos aquí, este fenómeno, y aquí lo voy a escribir, este fenómeno es más, se presenta cuando el átomo es susceptible con el campo magnético. Es susceptible con el campo magnético. ¿Qué significa eso? Susceptible. Es decir, que por su composición nuclear es fácil de que interactúe con el campo magnético. Y la composición nuclear va a tener algo que ver con la cantidad de protones y neutrones que tiene internamente el núcleo. Pero eso no lo vamos a ver porque ya nos salimos más del tema y entremos un poquito más al tema de física nuclear, y nosotros sabemos de que esta no es una clase de física nuclear, ¿verdad? Sino que es una clase de imagenología. Entonces queremos ver ese fenómeno para ver cómo se relaciona con la adquisición de imagen. Tengamos muy presente eso. Hay otros átomos, por ejemplo, el átomo átomos de objetos metálicos, como por ejemplo es el hierro o el oro, o átomos que son susceptibles al campo magnético. También el gadolinio presenta este mismo fenómeno, además del hidrógeno. El gadolinio también lo presenta. El hierro también lo presenta. Esto va a pasar con átomos susceptibles al campo magnético. Ahora, fíjense muy bien, los átomos, por ejemplo, el átomo de hidrógeno sí es susceptible. Aquí voy a crear el átomo de hidrógeno. Sí es susceptible. El átomo de carbono no es susceptible. Ni el de nitrógeno,
ni el de oxígeno. Entonces, esto va a pasar, esto solo va a pasar por lo menos en su mayoría en la composición del cuerpo humano con los átomos de hidrógeno. Obviamente nosotros ya sabemos que el cuerpo humano no tiene átomos de hierro, ¿verdad? No tiene átomos de gadolinio. No, solo sucede con los átomos de hidrógeno porque están compuestos, de esto está compuesto el cuerpo humano, en su mayoría. Bueno, entonces, aclaro eso, ¿verdad? Voy a avanzar a lo siguiente. Ahora resulta que cuando el campo magnético alinea a esos átomos de hidrógeno, sucede un evento, sucede un fenómeno que se llama precesión, en donde viene el núcleo del átomo. Sabemos muy bien de que el átomo está compuesto de núcleos, y concretamente el núcleo de ese átomo empieza a girar en torno al eje de la línea de campo, en torno a la dirección de la línea de campo. Empieza a girar, empieza a girar. Imagínense así como que si fuese el movimiento de un trompo. Y imagínenlo así, como que si fuese el movimiento de un trompo. Así, de esa manera, empieza a girar el núcleo del átomo de hidrógeno en torno a la línea de campo. Empieza a girar, empieza a girar, empieza a girar. Y esto se le conoce como movimiento de precesión. Y esto sucede solo si hay la presencia de un campo magnético. Solo si está la presencia de un campo magnético, que en este caso es el campo magnético del equipo. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Fíjense muy bien de que no estoy muy seguro, por lo menos se lo digo sinceramente. No estoy muy seguro por qué pasa ese movimiento. Se lo digo que se escribe ese movimiento, pero las causas, juzgo yo que son demasiado complejas, por lo menos para mi alcance de este tema, sino que se necesitaría bastante alcance ya con estudios más concretos de, por ejemplo, de interacción de partículas. Pero por los motivos por los cuales surge este movimiento, son difíciles de entender. Entonces, no quiero entrarme en ese tema, sino que se lo describo que sucede ese fenómeno. Ahora, lo que pasa, resulta que, bueno, antes de partir a eso, ¿qué pasa cuando un objeto está rotando en torno a un eje? Vamos a ver, alguien tal vez adivina y acierta qué fenómeno físico ocurre cuando un objeto está rotando en torno a un eje. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se describiría ahí? Vamos a ver, lo voy a apuntar aquí. ¿Qué ocurre cuando un objeto rota en torno a un eje? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué se forma? Vamos a ver. ¿Qué variable física existe ahora cuando hay un objeto que está girando en torno a un eje? Tal vez alguien me lo puede describir recordando de sus clases de física elemental. Tal vez alguien me lo pueda decir. ¿Qué pasa cuando un objeto está girando en torno a un eje? ¿Qué variable física se forma ahí? ¿Un campo magnético? No, porque el campo magnético es del equipo, no el núcleo, no el objeto que está girando. ¿Puede ser la gravedad? No es por gravedad. Es un poquito más simple, no se vayan tanto. ¿Hay aceleración? Por ahí, pero es un poquito más simple. Vamos a ver. ¿Energía? No. ¿Qué pasa cuando un objeto está girando en torno a un eje? ¿Tiene un movimiento de estabilización? Sí, por ahí anda tiene que ver con movimiento, pero no estabilización. Vamos a ver. Vamos a ver. De otra manera se lo podría escribir. Vamos a ver. Vamos a ver, las aspas de una licuadora. ¿Qué pasa cuando ustedes encienden una licuadora? ¿Qué pasa con las aspas? ¿Rotan? Exactamente, rotan. ¿Y qué pasa cuando rotan? ¿Qué tipo de variable física se forma? Un movimiento. ¿Ah? Un movimiento al rotar. Ok, bueno. ¿Lo voy a responder yo? No, lo voy a responder yo. Ejerce una fuerza. El movimiento. Sí, hay una fuerza. El movimiento como de un trompo. Ajá.
El movimiento como de un trompo, movimiento de rotación. Sí, bueno, lo voy a escribir yo, se crea frecuencia angular. Bueno, no sé si lo hice, pero era pregunta sencilla. Bueno, por lo menos para mí era una pregunta básica. No, bueno, no sé ustedes, tal vez alguien era acertar o tal vez no comprendían la respuesta, pero no importa, está bien. Lo que se crea es una frecuencia angular. Siempre que hay un objeto rotando en torno a un eje, se crea lo que es la frecuencia angular. Y la frecuencia angular, esta lo que nos dice es qué tan rápido o lento gira el objeto. Eso es lo que nos dice. Vamos, por ejemplo, comparemos la frecuencia angular, por ejemplo, las aspas de la licuadora, con la frecuencia angular de un niño que está girando, por ejemplo, de un niño que está dando vueltas. ¿Dónde creen ustedes que hay mayor frecuencia angular? ¿En las aspas de la licuadora o en un niño que está dando vueltas? En las aspas. Sí, en las aspas, porque están girando mucho más rápido que un niño dando vueltas. Precisamente eso es la frecuencia angular. ¿Qué tan rápido o lento gira el objeto? Es simplemente eso. Así veámoslo. Veámoslo desde el punto básico. No nos compliquemos tanto. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que el núcleo también tiene una frecuencia angular. Como está rotando en torno a un eje, el núcleo va a tener una frecuencia angular. ¿Y qué sucede? Esa frecuencia angular va a depender de algunas variables que emite el equipo. Fíjense muy bien aquí. ¿De qué va a depender esa frecuencia angular? Del núcleo. Esa frecuencia angular, lo escribo aquí en esta variable, esta variable se le conoce como omega. Omega. Variable, y esta es la frecuencia angular. Frecuencia angular. Frecuencia angular. Y entonces, bueno, esta va a ser la frecuencia angular. Y resulta que esa frecuencia angular, con la cual va a estar girando el núcleo, va a depender de la intensidad del campo magnético. Intensidad del campo magnético. Va a depender de eso, intensidad del campo magnético. Y no solo eso, resulta que va a depender de una constante. Esta constante se le llama como constante de giro magnética. Y esto lo que nos dice es que no todos los átomos van a tener la misma frecuencia angular. Esta constante giro magnética es diferente para cada tipo de átomo. Aquí voy a poner constante giro magnética. Y voy a señalar que es diferente. Es diferente para cada tipo de átomo. Ahora, ¿qué sucede esto? Esto es lo que nos dice, por ejemplo, que el átomo de hidrógeno va a tener una frecuencia angular diferente si, por ejemplo, aumenta la intensidad del campo magnético. Y digamos que, por ejemplo, el átomo de hidrógeno y un átomo, por ejemplo, el átomo de gadolinio, el núcleo de hidrógeno y el núcleo de gadolinio, digamos que estuvieran recibiendo la misma intensidad del campo magnético, aún así girarían diferente porque va a ser también, además de que va a depender del campo magnético, también va a ser distinto para cada tipo de núcleo. Entonces, es lo que nos dice la ecuación. Y esta ecuación se le conoce como ley de Lambert. Así como están escuchando, ley de Lambert. Es una relación en que qué tan rápido qué tan lento va a estar girando ese núcleo con respecto al campo magnético y cómo va a variar esa frecuencia angular con respecto a diferentes núcleos o diferentes tipos de átomos. Bueno, el punto es ese. Ahora voy a señalar, voy a cambiar aquí y espero que hayamos comprendido muy bien esto. ¿Comprendimos muy bien esto? ¿Entendimos muy bien esto? ¿Necesitan que lo explique nuevamente? ¿En una parte que se perdieron? Bueno, voy a avanzar. No escucho respuesta, entonces asumo de que vamos comprendiendo. Excelente. Ahora, como les dije, esa constante giro magnética va a tener diferente valor. ¿Por qué? Porque va a depender va a variar con respecto al núcleo.
si, por ejemplo, es un núcleo si, por ejemplo, es un protón, es decir, ya sabemos muy bien que este se refiere al átomo de hidrógeno. Este se refiere al hidrógeno. Permítame. Cuando ustedes escuchen protón, hablamos precisamente del núcleo de hidrógeno. Va a variar. Por ejemplo, va a ser diferente. Esa constante hidromagnética del núcleo de hidrógeno va a ser diferente para el sodio 23, el potasio 31, el nitrógeno 14, el carbono 13 y el flúor 19. Entonces va a ser diferente para cada núcleo. Va a variar. No va a ser el mismo, sino que va a ser diferente. Ahora, especificando esto, fíjense, y bueno, no sé si me permiten 2 minutos, por favor. ¿Me regalan 2 minutos ahorita? Sí, está bien. Denme 2 minutos, por favor, ya vuelvo. Solo necesito atender una llamada que me están haciendo ahorita. 2 minutos. Listo. ¿Me escucha nuevamente? Sí. Excelente. Me escucha nuevamente. Ok, ya vamos a terminar. Ya no le puedo quitar mucho tiempo. Faltan 4 minutos por la hora. Y nos vamos a quedar por aquí. Ahora, resulta que fíjense muy bien aquí que nosotros dijimos en un inicio que el equipo emite radiofrecuencia, ¿verdad? Dijimos eso. Y que el paciente capta esas radiofrecuencias. Okay. Capta esas radiofrecuencias. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros sabemos, hay que comprender lo siguiente. Vamos a ver. Y esto, estoy seguro que ustedes lo vieron en el intro de la radio. Espero que capten muy bien esto. La radiofrecuencia viaja en el espacio con una frecuencia, viaja en el espacio, pero así lo voy a poner, la onda de radiofrecuencia. La onda de radiofrecuencia viaja en el espacio con un valor de frecuencia determinado, con un valor de frecuencia. ¿Qué significa esto? No sé, vamos a ver. Recordemos en su clase dentro de la radio cuando vieron el espectro electromagnético. Y entonces vieron ustedes que había un rango de frecuencias para la radiofrecuencia. ¿Qué sucede esto? Que una onda de radiofrecuencia, cuando es en el espacio, va con una frecuencia concreta. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una relación, resulta que hay una relación entre esa frecuencia de rotación y la frecuencia y la frecuencia de la radiofrecuencia que emite el equipo. Pero me gustaría mejor que viéramos eso mañana, porque ya va la hora y aquí sería más oportuno que partáramos eso esta vez. Entonces, terminamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana y por favor, hago un llamado a que sigamos comprometiéndonos con estas reuniones, porque son importantísimas. Las cosas que vamos a ver aquí necesitan bastante seguimiento. Y por favor, un llamado a que nos comprometamos con estas reuniones, ¿verdad? Así como lo hemos hecho hasta ahorita, sigamos atendiendo a estas reuniones. Entonces, nos vemos mañana y feliz tarde a todos. Feliz tarde.
Feliz tarde, gracias.